Bienvenidos a una nueva serie con la historia, porque pueblo que desconoce su pasado está condenado a repetirla. Hoy queremos compartir con ustedes el gran interrogante del por qué las nuevas generaciones han perdido interés en las instituciones públicas, en las fiestas patrias y en los símbolos, como la bandera, el escudo y el himno nacional. Aquí en compañía de nuestro amigo Gerardo Rodríguez Silva. Nuestro país en este momento es de los que mayor abstención tiene, equivalente al 65% de personas que no acuden a cumplir con su deber electoral de elegir y ser elegido. Y nosotros nos hemos puesto en esa tarea de investigar por qué. Parece que todo es debido a la corrupción. Posiblemente los puntos más importantes de esa corrupción que en este momento pues, nos tiene alarmados y consternados a todo el pueblo colombiano, sea, aparte de ello, la aprobación del Tratado de Libre Comercio y la famosa reforma tributaria a favor de las multinacionales. Porque ese Tratado de Libre Comercio le da potestad a que cualquier extranjero desde cualquier parte del mundo por vía satelital pueda apropiarse de los sitios, de las coordenadas donde se encuentran aquellos recursos naturales, y a partir de ese momento no hay poder en el país que lo pueda. Entonces es una violación a nuestra dignidad y sobre todo a la Constitución Nacional. Pero la corrupción viene de muchos años atrás, viene desde cuando perdimos el departamento de Panamá y se le pagó a Colombia cerca de $1 millón. También la venta de la negociación inapropiada, que fue un regalo de las minas de Cerrejón y Cerro Matoso. Pero para mayor comprensión de este tema, nosotros tenemos aquí a nuestro amigo Gerardo Rodríguez Silva, y él nos hablará sobre los grandes pensadores en referencia a este tema, como por ejemplo es el caso de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, adelante. Gracias, muy amable Marcial, gracias a la audiencia chucureña por permitirme esta participación. Bueno, yo quisiera comenzar citando una frase del escritor colombiano William Ospina, cuando en La Franja Amarilla escribió que todo Estado tiene que mostrar su legitimidad a través de su desvelo por la gente, para merecer la adhesión y la lealtad de su pueblo. Y es un axioma que si el pueblo no es patriota, es porque su Estado no le da buen ejemplo. Entonces, partiendo de ahí, quisiera añadir que, según lo que venía o inició diciendo aquí nuestro amigo Marcial, la indiferencia nuestra y sobre todo de las juventudes ante las autoridades, pero particularmente ante el deber de votar, de manifestarse en las elecciones, esa indiferencia, ese abstencionismo, se debe precisamente a que hoy por hoy nadie cree en este modelo que tenemos. Por lo ya señalado aquí por el amigo Marcial, por la corrupción, y además porque hipócritamente nuestras autoridades pretenden a veces meternos un nacionalismo falso y obligándonos dizque a izar la bandera o a cantar el himno nacional, mientras ellos al mismo tiempo están vendiendo nuestro país a las multinacionales y se están robando los dineros públicos. El año pasado, según estadísticas oficiales, la corrupción se robó 22 billones de pesos. Hicieron la reforma tributaria y recuperaron esos 22 billones de pesos. ¿Qué quiere eso decir? Que es como si planificaran las cosas. Es decir, vamos a robarnos tanta cantidad y luego hacemos una reforma tributaria que la pague José Dolores, que somos nosotros, y listo.
todo arreglado. Entonces, infortunadamente, estamos ante esa realidad que no sé cómo iremos a resolver, pero yo pienso que es hora de que nosotros empecemos a despertar. Amigo Gerardo, háblenos un poquitico sobre la obra de Juan Jacobo Rousseau en referencia al contrato social. Muy bien. Bueno, Juan Jacobo Rousseau era un filósofo del siglo XIX. Él se hizo famoso por el famoso contrato social, que incluso hoy por hoy algunos de los abogados lo consideran como el patrón de ellos, como el patrón de los abogados. Él partía de un axioma que decía que el hombre nace libre y en todas partes se halla entre cadenas, incluyendo a los mismos que lo encadenan, porque dice que el que los gobierna es un esclavo más. Entonces, él preocupado ante esa situación, porque él estaba convencido que el hombre debería recuperar su libertad. Y en ese entonces, la sociedad se regía por los monarcas, es decir, el monarca era el soberano y los súbditos eran los esclavos. Había que acabar con esa situación. Como el hombre nace libre, según él, de todos modos permanece ligado a la naturaleza, y es esta la que determina sus necesidades y la manera de satisfacerlas, y de la cual nace la voluntad popular. Entonces, Rousseau consideraba que la soberanía no podía seguir estando en manos de un monarca, sino que ésta debía pasar a manos de la voluntad popular. Bueno, me parece muy interesante. Yo quisiera agregar ahí sobre el contrato social que el día que cualquiera de los dos, los gobernantes o los gobernados, no cumplan con su deber, ese día el contrato se da por terminado. Pero bueno, yo quiero que pasemos a un tema más interesante que yo sé que usted lo conoce perfectamente. Sí, señor. Y es sobre Mahatma Gandhi. Ajá. Que fue quien logró, por la corrupción, por el dominio extranjero, logró la independencia de la India por medio de la no violencia, o sea, sin armas. Es un caso insólito. Sí, efectivamente, Mahatma Gandhi fue el que llevó a la práctica la revolución no violenta, que se llamó desobediencia civil y resistencia pacífica. Esto fue cuando la India era colonia inglesa. Él decía, nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida o en su propia esclavitud. La desobediencia civil es un derecho imprescriptible de todo ciudadano. No puede renunciar a ella sin dejar de ser hombre. La democracia no está hecha para los que se portan como borregos. Sí. Bueno, permítame, amigo Gerardo Rodríguez Silva, en referencia a que cuando le preguntaron a Mahatma Gandhi que de dónde había sacado las ideas que se parecían mucho a las ideas de Jesús en el Evangelio. Entonces él respondió que no, que esas ideas provenían del gran filósofo norteamericano Thoreau. Yo sé que usted es muy conocedor del tema y quiero que nos ilustre, es la desobediencia civil y la resistencia pasiva. Efectivamente, tengo también aquí algunos datos acerca de Henry David Thoreau. Henry David Thoreau decía que primero somos seres humanos y después ciudadanos. Él partía de ese principio. Resulta que Henry David Thoreau se opuso a pagarle impuestos al gobierno de los Estados Unidos porque los estaba empleando en la guerra contra México, contra un país hermano. Y entonces su conciencia no se lo permitía, dado que él era una persona muy ilustrada, fue considerado, no sé si uno o el único filósofo de la naturaleza, ¿sí? Era un naturalista. Y era una persona muy ilustrada y muy consciente. Que valoraba la naturaleza, la obra maravillosa. La naturaleza y la vida humana por encima de todas las cosas. Entonces, él prefirió ir a la cárcel antes que pagar impuestos.
él nos dejó ese ejemplo porque él fue el primero o sea, él fue el creador en teoría de la desobediencia civil. Quien la llevó primero a la práctica fue Gandhi, pero él a su vez, él puso en práctica, a título personal, puso en práctica su desobediencia civil, demostrando. O sea, de un acto voluntario, porque él no estaba de acuerdo con la invasión, con el robo de todo el norte de México a manos de los norteamericanos. Sí. Entonces prefirió irse a la cárcel antes que pagar impuestos con ese propósito. Pero bueno, de aquí pasamos... Perdón, sí, quiero agregar algo eso, más. Perfecto. Es que Henry David Thoreau, cuando ya estuvo encarcelado, decía que cuando un Estado encarcela injustamente, el lugar más digno para un hombre honrado es la cárcel. Y él se sentía orgulloso de estar en la cárcel porque lo estaba haciendo por una causa justa. Muy interesante. Sí. Bueno, hay unas ideas muy interesantes que nacieron en el año 500 a.C., o sea, hace 2500 años. Sócrates también fue condenado a muerte y él no rechazó esa condena. Todo el cargo que le hicieron fue por corrupción a la juventud, porque Sócrates le decía que no había por qué obedecer tanto al Estado como a la teocracia de ese tiempo, de que le enseñaran falsas creencias. Entonces esto nos dio oportunidad a mí y a muchos de creer que Jesucristo, ese personaje histórico, era más una figura política que una figura religiosa, porque entre otras cosas también el cargo que se le hizo fue: este es el hombre que está diciendo que no hay que pagar impuestos. Y entonces le da uno a pensar de que podría tener relación con sus axiomas, como venda todo lo que tienes, huya de las ciudades, abandone las ciudades, no se preocupe por qué ha de comer o qué ha de vestir, es equivalente a no trabajar para el Estado. Pero sobre todo nos pareció más importante aún evitar el soborno en la parte más alta del templo, que eso no tiene otra repercusión que el mismo Estado. Entonces, para llegar nosotros a esta conclusión de los grandes hombres que iluminaron a nuestros próceres de la independencia, como fue Antonio Nariño, Santander, Bolívar y muchos otros que debido a todas esas ideas de Sócrates, de Jesús, y entonces nosotros, para llegar a la época moderna, vamos a analizar a Immanuel Kant, que es un filósofo sobre la razón pura, que en eso nos puede documentar mejor nuestro amigo Gerardo Rodríguez Silva. Gracias. Claro que yo quisiera añadir algo más respecto de lo que usted dice de Jesús. A mí no me queda la menor duda acerca de que Jesucristo, más que una figura religiosa, era una figura política. Porque él fue a luchar contra los imperios, ¿sí? que en realidad durante la historia del mundo, los que han causado las tragedias, los problemas que tiene la humanidad, que aquejan a la humanidad, incluyendo desde la esclavitud, son los imperios. Ya llámense romano, religiosos, llámense políticos o como se les quiera llamar. Y aún vivimos bajo la influencia de esos imperios y no podemos proclamarnos totalmente libres. Entonces, también podría decir que no se justificaría el sacrificio de un líder como él, de no ser por una causa también de tal magnitud. Social. Sí. En el caso de Jesús fue más una cuestión social que de la mojigatería a veces de la religión. Bueno, pero me quiero centrar en Immanuel Kant, que yo sé que usted conoce muy bien el tema y lo ha estudiado a través de muchos años atrás. Bueno, Immanuel Kant era un filósofo alemán. Yo creo que muchos habrán leído de él en el colegio. Él era un filósofo del siglo XVI, creo, de 1700 y algo, sí, 17. Bueno, él decía, y es en lo que yo considero que se resume toda la filosofía de Immanuel Kant, en un solo párrafo, diríamos. Ahí se sintetiza toda la filosofía de Kant. Decía cuál era el fin de la filosofía, o debería ser el fin de la filosofía. Y decía, sí, la filosofía debe responder a un deseo de emancipación humana.
Se trata de hacer pasar al hombre de una naturaleza humana esclavizada a una naturaleza humana verdaderamente libre. La tarea del filósofo consiste en liberar a la humanidad de sus tutores, dando a cada persona el poder de pensar por sí misma. O sea, el objeto social de un filósofo, de un escritor, no es escribir crónicas periodísticas. Bueno, yo quiero que remate usted este programa con la cuestión de Gabriel García Márquez y de Ospina, si lo puede de una manera ágil, porque también es muy importante. Entonces, me parece a mí que vamos a rematar el programa. De Ospina pues ya había hablado, pero podríamos decir algo más. La Franja Amarilla fue un artículo que fue escrito ya hace unos 20 años por William Ospina, en el cual manifiesta, él dice haber estado hablando con una colega norteamericana y que ella le preguntaba a William Ospina por la situación de este país, que realmente era alarmante en vista de que tanto tenía tantas riquezas como tan buenos talentos, y por qué se veía sumida en un estado de violencia y de problemas sociales indescriptibles. Entonces él se vio en dificultades para empezar a hablar con ella, ¿cierto? Pero de algún modo pudo iniciar a hacerle el relato, pero dice que le costó dificultades ser totalmente específico sin señalar que su país, o sea, los Estados Unidos, tenía que ver mucho también en nuestras desgracias, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que yo puedo decir de William Ospina, que él, como tantos otros colombianos, incluyendo a nuestro Nobel García Márquez, siempre se han preocupado, porque es una tarea de los intelectuales, preocuparse por la situación de su país. Y pues de algún modo las obras de García Márquez reflejan la tragedia de nuestro continente. Como la masacre de las bananeras. Exactamente, y de nuestro país y del continente. Entonces resulta que, trayendo a colación algunas de las tal vez frases célebres que decía García Márquez, recuerdo muy bien cuando el 10 de diciembre de 1982 en Estocolmo, Suecia, recibió el premio Nobel. En ese discurso, de esa ceremonia, él al discurso lo llamó La soledad de América Latina. Así llamó el discurso que él pronunció en Estocolmo. Y él se refería a que, y a manera como de un reclamo que les hacía a las élites europeas, que por qué la originalidad que nos concedían en la literatura no nos la concedían también en nuestras tentativas de un nuevo proyecto social. Y agregaba, ante esta realidad sobrecogedora, los inventores de fábulas, que todos nos lo creemos, nos sentimos con el derecho a pensar que aún no es tarde para iniciar una nueva y abrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otro hasta la forma de morir, donde sea posible el amor y la felicidad sea real, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Eso decía nuestro Nobel de Literatura. Mis respetos, mi apreciado maestro Gerardo Rodríguez Silva, agradeciéndole la gentileza de habernos acompañado en este programa sobre la corrupción y el poco interés que tienen las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, Marcial, por haberme dado la oportunidad. Gracias aquí a los camarógrafos y gracias al pueblo chucureño. Bien, agradeciéndoles esta oportunidad a TV Galaxia, a la televisión comunitaria de San Vicente de Chucurí, porque vamos a hacer 8 programas en total. Y vamos a entrevistar a personas importantes, personas que tienen mucho que contarnos desde el punto de vista artístico, social, filosófico. Y estos temas trascendentales nosotros lo hacemos con el objeto social de llegar a las nuevas generaciones, cuando en el futuro se pregunten hasta dónde ha llegado el futuro nefasto que le espera a este país, y por lo tanto debemos preparar a las nuevas generaciones como hace 2500 años
consideró Sócrates dejar esa semilla que le costó la muerte y que prohibió a sus discípulos que lo defendieran o que esa pena capital fuera cambiada por otra. Entonces, ese es el verdadero objeto social para nosotros hacer este programa y así lo ha entendido la Asociación de Televisión Comunitaria Asogalacia. Muchas gracias y hasta una nueva edición. Muy amables.